Hace varios años estaba en medio de un amargo divorcio con mi entonces esposo, lleno de acusaciones locas y típicas presentaciones enojadas, centradas en la custodia de su hijo. Como en muchos divorcios, amigos y colegas profesionales parecen elegir un lado u otro. En mi caso hubo un tipo de contacto profesional que se acercó después de enterarse del divorcio y se ofreció como testigo para mi caso, porque algunas de las experiencias que relató que había tenido previamente con el comportamiento de mi ex en algunos eventos de networking yo no las conocía. Después de la llamada inicial, comenzó a llamarme casi regularmente solo para asegurarse de que estuviera bien. Este contacto no era alguien al que conocía bien antes de la separación y era mucho mayor que yo, pero afirmaba tener experiencia con los divorcios y las custodias, así que pensé que era una buena idea ser educada y no alejarlo de mi situación, ya que su testimonio era importante según mi abogado. Mantuve las cosas amistosas, pero siempre tuve un presentimiento extraño acerca de él. Después de unos meses, un día llamó en un momento en el que mi hijo estaba muy enfermo, y cuando le dije que no podía hablar y le expliqué por qué, se ofreció a ir a la tienda por mí, lo cual aprecié honestamente. Pero después de eso, comenzó a pasar por la casa sin invitación, o aparecía con galletas para mi hijo, etc. De nuevo, mi abogado me seguía diciendo que mantuviera las cosas corteses. El divorcio llegaría pronto, no enojes a este tipo. Había llamado de la nada, y en ese momento estaba preocupada de que estuviera cruzando una línea muy fina al ser educada pero claramente no interesada. Y si se enojaba, podría decidir testificar a favor de mi ex y decir quién sabe qué. Durante este tiempo, también me ayudó a configurar mi cámara de seguridad que mi papá me había enviado por correo, y en un momento dado necesitaba a alguien que sacara a pasear a mi perro, y él se ofreció a hacerlo por mí. Usó y devolvió la llave de repuesto el mismo día. Una tarde apareció mientras yo estaba pintando y se quedó para ayudar. Justo después de ese día de pintura, apareció sin invitación y sin previo aviso con fotos de revistas de decoración y empezó a divagar de manera maníaca sobre cómo debíamos terminar de decorar la casa. Estaba tan desconcertada que inventé una excusa para irme. Empecé a ignorar sus llamadas y llevé a mi hijo y mi perro a quedarse con mis padres durante varias semanas para evitar las visitas no anunciadas. Solo volví a casa para los intercambios de custodia. Regresé a casa unas semanas más tarde pensando que él se habría puesto en su lugar, y fue un día tranquilo. A la mañana siguiente, llevé a mi hijo al zoológico y ambos regresamos bastante cansados. Puse a mi pequeño a dormir una siesta en mi cama y decidí cerrar los ojos con él. Desperté quizás una hora más tarde, y me llevó un momento darme cuenta de que algo estaba mal. Al despertar me di cuenta de que había un rosal en la mesita de noche que definitivamente no había puesto allí. Había una nota adhesiva en ella sobre que la plantara en mi jardín. Comencé a temblar inmediatamente porque reconocí la letra, y me levanté y me eché agua en la cara, y decidí si llamar a mis padres o a la policía. No quería problemas por el divorcio. Cuando entré en mi baño, me di cuenta de que el espejo estaba cubierto de notas adhesivas, todas con mensajes súper espeluznantes que pretendían ser notas de amor pero que me asustaron. Todavía estaba despertando y tratando de entender cómo esas notas podían haber llegado allí. Mi puerta principal estaba definitivamente cerrada con llave, pero en cuanto fui de habitación en habitación, había notas por todas partes. Quiero decir, cientos de notas adhesivas cubriendo las paredes y los armarios. Incluso había una dentro de mi cafetera. Empecé a recoger todas y a ponerlas sobre la mesa, cuando agarré una de la cocina que me heló la sangre. Decía, «Eres linda cuando crees que nadie te está mirando». Me di cuenta de que había una cámara de seguridad apuntando justo donde se dejó la nota, la que él me había ayudado a configurar meses antes cuando no pensé que fuera un psicópata. Llamé a mis padres histérica, les envié un montón de fotos, y mi papá insistió en que no debería llamar a la policía, recordando la batalla por la custodia, pero que él conduciría, cambiaría las cerraduras y pondría una cadena en la puerta. También cambiamos inmediatamente la contraseña de las cámaras de seguridad, que inicialmente se habían instalado para documentar si mi ex intentaba entrar a la casa, por lo que había una en el porche delantero y también 3 dentro de la casa, incluido mi dormitorio. Este hombre aparentemente estaba escuchando todo lo que sucedía dentro de mi casa durante meses. Me di cuenta de que solo estaba prestando atención a mis contraseñas cuando estaba configurando el sistema,
Pero la única forma en que me di cuenta de que había entrado a mi casa fue que probablemente había hecho una copia de la llave el día que la tenía, y como mi perro lo había conocido, no habría ladrado para advertirme, lo que también me asustó. Estaba absolutamente horrorizada. Este hombre debió haber estado en mi casa durante mucho tiempo. No hay forma de que pudiera haber pegado tantas notas tan rápido, y estaba justo al lado de mi cara y a pocos metros de mi hijo mientras dormíamos, y de alguna manera pensó que eso estaba bien. Me fui y me quedé con mis padres durante unos días, temiendo lo que iba a hacer cuando se diera cuenta de que ahora estaba bloqueado tanto física como digitalmente de mi casa. Cuando volví a casa, mi hijo tuvo que ir a la casa de su papá por la noche, y yo estaba sola en mi habitación. Estaba hablando por teléfono con otro amigo de fuera de la ciudad alrededor de las 10 p.m., cuando el hombre apareció en mi puerta golpeándola, probando las cerraduras, gritando obscenidades y exigiendo que lo dejaran entrar a su casa. Todos los buenos modales habían desaparecido. Esto era alguien completamente furioso y descontrolado. Lo único que pude hacer fue esconderme en mi habitación hasta que se fuera. Se sintió como horas. Era un día festivo acá en mi ciudad, así que estoy segura de que había estado bebiendo. Después de eso, hubo varias otras veces en las que alguien comenzaba a golpear mi puerta en medio de la noche, siempre cuando mi hijo no estaba en casa. Creo que estaba loco, pero no tanto, y pensó que si llamaba a la policía, se metería en más problemas si mi hijo estaba allí. Pero conocía el horario, así que sé que era él. Intentó comunicarse usando cuentas falsas en redes sociales varias veces, siempre siendo bloqueado. Años después, descubrí que se había hecho amigo de mi mamá en Facebook y que aún podía ver fotos nuestras que ella publicaba o compartía. Y hubo una gran discusión cuando vi una conversación que estaban teniendo sobre mí y cómo podía volver a mi vida. Vendí la casa 2 años después, aún encontrando nuevas notas mientras empacaba, y estoy más que aliviada de que ya no sepa dónde vivo. No publico fotos en redes sociales de mi nueva casa, al menos no del frente, y he cambiado la configuración de privacidad de todas mis cuentas en redes sociales. Evito todos los lugares a los que solía ir, los eventos de networking a los que asiste él, y me mantengo bajo el radar tanto como sea posible. Nunca podré reproducir el video de la cámara de seguridad porque ya estoy traumatizada lo suficiente, y no quiero ver cuánto peligro podríamos haber corrido. Espero que nunca vea mi publicación, pero tú sabes quién eres. Espero que nunca volvamos a cruzar caminos. Soy una chica joven que vive en Veracruz, México, y mi vida se ha convertido en una pesadilla aterradora desde que un acosador comenzó a acecharme. No sé quién es ni por qué me ha elegido como su objetivo, pero su presencia se ha infiltrado en cada aspecto de mi vida, transformando cada día en una lucha angustiosa por la supervivencia. Todo comenzó de manera sutil, con miradas furtivas y mensajes anónimos en mis redes sociales. Al principio, pensé que era solo paranoia, pero pronto me di cuenta de que estaba siendo observada en cada esquina, en cada callejón solitario. Su presencia se sentía como una sombra oscura que se arrastraba detrás de mí, siempre presente pero nunca visible. Una noche, mientras caminaba sola por las calles de Veracruz, sentí su aliento frío en mi cuello. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. Solo la sensación de sus ojos acechando en la oscuridad. Desde entonces, ha sido así cada vez que salgo de mi casa. Una constante sensación de peligro inminente, como si estuviera siendo seguida por un depredador silencioso. Sus mensajes se volvieron más amenazantes, llenos de promesas de dolor y sufrimiento. No importa a dónde vaya, siempre parece estar un paso adelante de mí, acechándome en las sombras y esperando el momento perfecto para atacar. Incluso en mi propio hogar, no encuentro refugio, porque sé que él está ahí afuera, observando cada movimiento que hago. Cada vez que cierro los ojos veo su rostro retorcido por la malicia, sus ojos llenos de odio y obsesión. Sé que no descansará hasta que me haya hecho daño, hasta que me haya arrebatado todo lo que amo. Y mientras tanto, vivo con el constante miedo de que un día, cuando menos lo espere, me alcanzará y me arrastrará a la oscuridad para siempre. No sé cuánto tiempo podré resistir esta terrible pesadilla, pero una cosa es segura:
Mientras él siga acechando en las sombras, yo seguiré luchando por mi vida con cada aliento que tome. Porque en Veracruz, el terror tiene muchas formas, y el peor de todos es aquel que camina entre nosotros, invisible pero siempre presente, esperando su próxima oportunidad para atacar. De acuerdo, para comenzar, en ese momento tenía 19 años. Soy mujer. Y trabajaba en un horario temprano en un supermercado. Salía de casa alrededor de las 5:30 de la mañana. Era invierno, así que a menudo llevaba una manta a mi coche y me sentaba en él por un rato mientras se calentaba. Un día mi mamá pasó por allí y estacionó frente al apartamento del hombre al que voy a mencionar, que resultaba tener vista hacia donde estaba estacionado mi coche. Se molestó mucho porque ella no estaba en un lugar correcto, y fue la primera vez que lo noté. Parecía tener unos 70 años, con una gran barba, bastante alto y también de piel muy blanca. De todos modos, ella terminó moviendo su coche y no pasó nada más ese día, pero creo que ese día él me notó a mí y a mi compañera de cuarto, que también era mujer y tenía 19 años. Las dos vivíamos allí, y aunque siempre he sido un poco paranoica, siempre estuve consciente de mi entorno. Poco después del encuentro noté que cuando iba a trabajar tenía que pasar cerca de su apartamento y su luz de repente estaba encendida todas las mañanas a las 5:30 a.m., cuando salía. No pensé mucho en ello y seguí adelante, aunque empecé a notar que una vez que entraba en mi coche, él estaría afuera caminando alrededor y pasando por donde estaba estacionado mi coche, lo que definitivamente consideré raro. Esto continuó durante algunas semanas, pero pronto noté que sus luces estarían encendidas y sus persianas estarían totalmente abiertas, muy extraño considerando que todavía estaba oscuro a las 5:30 a.m., y no hacía esto antes. De todos modos, me mantuve alerta y comencé a despertar a mi compañera de cuarto cuando salía, solo por si algo extraño sucedía. Un dato al margen, en ese momento mi compañera de cuarto tenía un coche que no se podía bloquear. No vivíamos en la mejor zona, así que no mantenía ninguna cosa de valor en su coche, solo cosas aleatorias, incluida una foto de la escuela secundaria. Un día alguien rompió la ventana de su coche, y no hizo nada más que dejar su foto en el asiento mirando hacia arriba. Siempre encontramos eso extraño y no sabíamos quién lo había hecho. Avanzando rápido, un día estaba súper paranoica en este punto. También estaba convencida de que él se iba a acercar a mí o hacer algo extraño. Era un presentimiento. Estaba caminando hacia mi coche. Tenía la espalda hacia su ventana para llegar a mi coche. Me estaba hablando a mí misma diciendo que no iba a pasar nada, que estaba segura, y cosas de ese estilo. Luego mi cerebro me dijo que tenía que darme la vuelta, así que lo hice. Él estaba en su ventana con las persianas totalmente abiertas, mirándome. Cuando se dio cuenta de que me había dado la vuelta, se movió fuera de la vista muy rápido. Me asusté y entré en mi coche y lo cerré con llave. Luego llamé a mi compañera de cuarto para contarle lo que acababa de suceder, e intenté irme lo más rápido posible. Mientras me estaba acomodando, él estaba caminando detrás de mi coche, y yo estaba tratando de mantener la calma. Terminé yéndome y no sé qué pasó después de este encuentro. Cambié mis turnos a la tarde por seguridad y mi compañera de cuarto y yo decidimos mudarnos. Nunca me ha vuelto a pasar nada desde entonces, pero siempre me dio escalofríos y me pregunto qué habría pasado si seguía trabajando por la mañana o si me quedaba en ese apartamento. Hace años caminé unas cuantas cuadras hacia arriba desde la casa de mi pareja hasta una tienda tipo mini mercado a comprar algo para beber. Eran alrededor de las 11 de la noche y estaba tratando de entrar antes de que la tienda cerrara. Para ambientar la escena, él vivía en un vecindario transitorio lleno de casas abandonadas y delincuencia, con algunos residentes y negocios ocupados dispersos por ahí, sin ninguna luz que ilumine las calles del barrio. Mirando hacia atrás, la excursión nocturna a la tienda desde mi lugar hasta el suyo fue absolutamente estúpida de mi parte, pero después de vivir en ese ambiente durante años, uno simplemente se acostumbra.
De todos modos, fue uno de mis muchos viajes nocturnos imprudentes a la tienda. En ese entonces mi pareja me pedía que no lo hiciera, pero simplemente ignoraba eso. Quería mi bebida, así que fui tan tonta de ir. Avancé unas cuantas cuadras por la calle en la oscuridad habitual. Conseguí mi bebida y salí de la tienda volviendo a regresar afuera. Cerca de la puerta, había un tipo parado junto a un bote de basura, y le estaba diciendo cosas a todo el mundo que salía, pidiendo dinero, cigarrillos, etc. Le dije que no tenía nada y comencé a cruzar el estacionamiento para regresar, pero este tipo se lanzó tras de mí como un conejo maldito y agarró mi brazo. Empezó a exigir agresivamente que fuera a una fiesta con él e intentaba llevarme por la oscura calle lateral, justo al lado de la tienda a la que había ido. Probablemente 1,90 m o 2 metros de altura, locamente delgado, con rastas por toda la cara, lo que hacía difícil ver cómo era realmente. Sus dedos se clavaron en mi brazo y sentí como si me estuviera pellizcando un nervio. Mi corazón latía como loco en este momento. Estaba acostumbrada a ignorar este tipo de comportamiento después de vivir en este vecindario durante varios años, pero esto fue mucho más agresivo que cualquier cosa que haya enfrentado hasta ahora. Sacudí mi brazo de su agarre. Le dije que iba hacia la casa de mi novio, que quedaba a solo unas cuadras más abajo en la calle, y que él me estaba esperando. Le pedí disculpas en un intento de calmarlo y me fui caminando rápido por la calle a toda velocidad. Él me llamó varias veces, y luego escuché pasos rápidos mientras decidía seguirme por la calle. En ese momento, sentía que mi corazón se me salía del pecho. Mi boca se había secado y casi hiperventilaba de miedo, tratando de mantenerme callada para que este tipo no me escuchara. Simplemente sentía que si mostraba miedo o lo miraba, podría reaccionar violentamente de inmediato, así que aceleré el paso e intenté superarlo. Sin embargo, mis piernas de 1,62 m no eran rival para sus largas zancadas locas, y pude escuchar pequeños trozos de roca y concreto crujir bajo sus pies mientras se acercaba a mí. Literalmente sentí que mi corazón iba a saltar de mi pecho y explotar de miedo. Intenté caminar aún más rápido, pero podía escuchar al tipo justo detrás de mí. Escuchaba su aliento en mi oído mientras tenía esta abrumadora sensación de que iba a agarrarme en cualquier segundo, tal vez con un arma, y tratar de obligarme a caminar a donde quisiera. El vecindario estaba completamente oscuro, así que no había tráfico real, no de noche. Si quería obligarme a ir con él, estaría indefensa, excepto por tratar de correr de él, pero con su ventaja de altura, sabía que me alcanzaría rápido. Entonces finalmente pude ver el camino de entrada de mi novio, y él de pie al final, esperándome. Tenía un presentimiento terrible, y ya se preocupaba constantemente por mí caminando de noche, así que salió afuera a esperarme. Vi que tenía una palanca en una de sus manos, su arma de defensa habitual que guardaba cerca de la puerta principal. Entonces mis nervios se quebraron y empecé a correr hacia él. El tipo alto detrás de mí comenzó a correr tras de mí. Alcancé el lugar donde mi novio estaba parado y solté un grito de ayuda o algo así. Me lancé detrás de él y me quedé allí, esperando que el tipo alto sacara un arma, nos disparara a ambos o empezara a pelear con mi novio. No pasó nada de eso. Se acercó a mi novio parándose demasiado cerca de él, y le pidió fuego. Mi novio le dio uno, sosteniendo la palanca en alto con la otra mano para que fuera muy visible. Entonces lo agarré y lo metí en la casa, cerrando la puerta y perdiéndome completamente, sollozando y volviéndome loca mientras trataba de contar lo que había pasado. Mi novio miró por la ventana y lo vio parado allí, y luego se fue. Lo vio aquí y allá durante meses después en la tienda o caminando por la calle. No sorprende, estoy segura. Nunca volví a dar otro paseo nocturno, y todavía tengo pesadillas al respecto. Esta no es mi historia, es la de mi tía, pero igual es bastante aterradora. Todo esto comenzó en otoño de 1998. No recuerdo mucho porque tenía 8 años, pero sé lo que mi tía me contó, y ahora que ha pasado tanto tiempo probablemente sea seguro contarlo. Ella y mi ahora ex-tío vivían en un pequeño apartamento de una habitación en una zona bastante agradable de la ciudad. Definitivamente había áreas con más crimen no muy lejos, pero su complejo estaba cerrado y necesitabas el código para entrar. De todos modos, alrededor de principios de octubre,
Varias personas, incluida mi tía, comenzaron a reportar que veían a un hombre sospechoso rondando por el complejo. Lo habían visto mirando por las ventanas de los apartamentos de la gente, así como por sus coches y áreas de almacenamiento. La administración pudo confirmar que no vivía allí. Todo esto sucedió hasta alrededor de Halloween, cuando las cosas realmente se salieron de control. Según mi tío, atrapó al hombre husmeando alrededor del coche de mi tía y decidió enfrentarlo. El hombre huyó de nuevo, esto es lo que mi tío dijo. Cuando escapó, dejó caer una bolsa que mi tío llevó a su apartamento. No dejó que mi tía la abriera y afirmó que iba a entregársela a la policía, lo que pensamos que había hecho, ya que un día ya no estaba más la bolsa. Pasaron meses y este hombre seguía merodeando, pero solo cerca del coche de mi tía y de su apartamento. También cerca de otros coches y del área de almacenamiento, pero en ningún otro lugar. Mi tía llamó a la policía muchas veces, y para cuando llegaban, el hombre siempre se había ido. Ahora pasamos a enero de 1999. Aquí está la parte que recuerdo porque estaba en casa de mi abuela cuando sucedió. Mi tía, algo histérica, llamó a mi abuelo. Atrapó al hombre con la cara pegada a la ventana de su dormitorio mirándola mientras mi tío estaba de viaje de trabajo. Cuando se dio cuenta de que lo habían atrapado, intentó romper la ventana y entrar. Mi abuelo agarró su revólver 9 milímetros y salió al auto. Con mi abuela lo seguimos todo el camino rogándole que dejara que la policía se encargara, y si iba de todos modos, que dejara el arma en casa. Bueno, él no lo hizo. Pasaron varias horas antes de que finalmente regresara a casa, pero cuando lo hizo esto es lo que nos contó. Este hombre estaba en el complejo de apartamentos traficando drogas. Mi tío le robó su suministro y se negó a devolvérselo o a pagarle por ello. Más tarde descubrimos esto porque él mismo lo estaba usando y vendiendo. Así que estaba planeando secuestrar a mi tía, entre otras cosas, para recuperar su dinero. Me gustaría decir que esto la llevó a divorciarse de mi tío, pero desafortunadamente permaneció casada con él durante 10 años más después de esto.